Si quieren podemos poner como un resumen de qué temas van, ¿no? ¿Ya? Vamos a poner así, práctico 2, o tema 2. Profe, Sí. yo tenía una duda tipo de que si iba a haber alguna clase teórica sobre función logarítmica y exponencial o... No, a ver, pero Ah, ok. podemos hacer algún complemento, podemos poner alguna otra, por ejemplo, el miércoles, puedo poner otra para hablar de eso, porque en el práctico hay un ejercicio de eso, ¿viste? Sí, sí, ahí sí. Por eso a mí me serviría eso, por lo menos. No Está. sé si es esto. De la función exponencial ya sabemos porque estuvimos hablando de elevar un número al otro. Y del logaritmo está el ejercicio ese. Eso es muy común en la facultad. El 90% de lo que ustedes aprenden lo leen solos, nadie ayuda. Lo leen, o lo ven, o se buscan. Van al libro donde diga logaritmo y lo leen de ahí. Pero podemos hacer como hablar un poco de eso en alguna cosa así como de apoyo teórico, que es un buen tema, buenísimo. Entonces, acá en el tema 2, ¿qué funciones? Más o menos hay que saber estas cosas, qué es el gráfico de una función, dejamos eso, gráfico de una función. Hay varias cosas acá adentro, por ejemplo, las rectas, cómo son, que es un polinomio de grado 1, cómo se ven los polinomios. Cómo son las gráficas de los polinomios, más o menos. Estas funciones que son de la forma x a la alfa, ¿sí? Con alfa real. Cómo son las gráficas de esas. Por ejemplo, si alfa es un medio, es raíz de x. Si alfa es 2, es x cuadrado. Esas, saberlas, son de las fáciles. Después está eso de cuando pones eso de trasladar, estirar, ¿cómo es? Dilatar, etcétera. Gráficos, ¿no? Eso de estirar un gráfico para arriba, para los costados. Es el ejercicio 2, creo que es. A ver. Vamos a mirar qué ejercicio es. El ejercicio 2, creo, sí. Ese fue lo que yo no entendí muy bien. De repente podemos ver eso. Bueno, ¿qué es eso? El gráfico de la función, esas cosas. Después, extremos, máximo y mínimo. Monotonía, ¿qué es monotonía? Que es creciente, decreciente. Extremos, esto, ¿cómo es? Absolutos y relativos. Después está composición. Saber componer dos funciones, o sea que eso es una primero y otra después. Y después la inversa. Más o menos esto es los temas que yo veo, así lo pondría yo. Voy a dejar de hablar y lo voy a dejar de hablar a ustedes porque acá hice como un resumencito. No sé. Bueno, ¿a dónde le gustaría agarrar? ¿Qué le gustaría mirar ahora? A mí me Profe, gustaría ver el tema de traslado y dilatación, profe, porque me complicó bastante eso. profe, yo tenía como dudas, pero más, ¿cómo se dice? Más específica, ¿entendés? Pero capaz mejor a la final de la clase se lo digo y usted... Pero, a ver, decime una, ¿cómo sería? Es porque no entendía muy bien de eso de que, yo estaba en un ejercicio del ejercicio 3 del 9 que no entendía por qué es distinto a X es distinto a algo, pero yo le iba a pedir si no me explicaba eso, pero está. Dale, por ejemplo, vamos a hacer algo, vamos a ver eso primero, para ver una cosa puntual. Acá que abro el coso acá. Ya lo tengo acá. Ya van dos que me dijeron de lo de trasladar por el ejercicio 2, ¿no? Pero vos me dijiste ahora, no sé cuál. El 3 sería, el ejercicio 3, Sí. la 9, último.
Bueno, porque yo no entendí, bueno, después cuando vos haces, sí, ese mismo, 1 dividido, te queda 1 dividido y el xt menos x, eso no se puede hacer, no existe. O sea, no existe, digo corte con x. Con o X. Vamos a Con hacer uno. x, sí, sí. Vamos a hacer uno parecido. Fíjate que es parecido a este acá, ¿no? Claro, seguro, sí, sí. Para no hacer Pero exactamente igual viste que no es bueno, no es lo mismo porque si vos sacás el menos, te queda. Bueno, sí, es lo mismo, sí. lo que está acá adentro, digamos, es este mismo. Vamos a hacer algo Claro. parecido al 8 y al 9, y que tiene mucho que ver con el ejercicio 2, justo lo que vos estás diciendo. ¿Está? Ok. Que sí, es como yo tengo una función acá, y esa función está haciendo algo, o sea, tengo otra función, ¿no? Esa función le está haciendo algo, estoy haciendo 1 sobre la función. Y bueno, eso es más o menos lo que está pasando acá. Tengo una función f, y a la f le hago algo, y por ejemplo, acá tengo la f, la multiplico por 2. Y te piden graficar eso. Acá tengo la f, y le hago esta cosa, y te piden graficar eso. Bueno, acá sería como que tengo esta f, y le hago 1 sobre f, a ver cómo queda. Entonces, Claro, igual lo que cambia del ejercicio 2 es que, por ejemplo, el ejercicio 2 tenías que trasladarlo, pero en este tenías que estudiarle más cosas, ¿no? Por ejemplo, tenías que estudiar el corte con X. Bueno, si querés lo puedes hacer en GeoGebra, pero si querés hacerlo así vos mismo Pasa, profe, que para graficar ese ejercicio, yo por lo menos lo hice metiendo derivada. claro, el tema es que Pero se puede hacer sin derivada. hay otra Vamos a ver forma más cómo fácil. podemos hacer el 8 y el 9. Tenés que ver los vértices y eso, ¿no? Lo que hay que pensar, ahí va, más o menos, o sea, lo que hay que pensar para hacer el 8 y el 9, acá, esto, es lo que hay que pensar para hacer los ejercicios de la parte 2, del ejercicio 2. Así que vamos, que es todo lo mismo, entonces. Y bueno, vamos a hacer una función ahí primero. Vamos a hacer así. Vamos a poner un ejemplo, a ver. ¿Para qué agarré el otro lápiz? Voy a poner un ejemplo acá. Una raya. El ejemplo sería de esto, así, de cómo trasladar, dilatar, ahí hay que poner etcétera. Etcétera, gráficos. Entonces vamos a suponer que yo tengo así. Vamos a partir de una f que sea fácil de graficar. Yo pongo así, f de x igual a, yo qué sé, 2x más 1. ¿Está? Bueno, esa hay que graficarla. Entonces, esa es fácil porque es una recta, ¿no? Me parece que con eso no hay dudas. La tengo así. Tengo así. ¿Y cómo va a ser la cosa? Más o menos la recta. Con el 0 vale 1. Poner acá en 0 vale 1. Y en 1, yo qué sé. Y tiene pendiente 2. Así que crece a 2 por hora. Entonces voy a hacer la gráfica en rojo a ver si me sale. Poner esto pendiente 1. ¿Eso sería el 2 o el 3, profesor? Un ejercicio del tipo de lo que me preguntaron, del ejercicio 2, que es a partir de una gráfica obtener otra, o el ejercicio 9 del 3. Esta sería la función f, ¿está? En el ejercicio 8 la función f no es así de fácil, es un cacho más difícil. ¿Tá? Y acá este número, ¿cuál es? Esta es la f. Esa roja. Este número acá, ¿cuál es? Sí, esta es la función. La raíz. Bueno, ¿cuánto es? Menos un medio. Menos un medio. Medio. Tiene que valer 0 esto, entonces es menos un medio. Entonces ahí está el número ese que es menos un medio. No lo pongo, pero lo sabemos cuál es ese número. Aunque no lo sepamos, algún número va a ser ahí. ¿Ah? No, pero resulta que ahora la que yo quiero graficar en realidad es esta otra. G de x igual a 1 sobre anterior.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí, por ejemplo? Vamos a trazar una línea auxiliar. Esta altura era 1, ¿no? A ver si lo hago bien recta. Esa línea auxiliar hago. Y la hago pasar por ahí, altura 1, que justo coincide donde la gráfica corta al eje Y, ¿no? Podría no haber coincidido, pero bueno. La que yo quiero graficar es la G. Y quiero que vean que estamos en una situación parecida a la de este ejercicio. Entonces graficar una función acá, y después te dice, bueno, no, ahora gráficame 1 dividido esa función. ¿Tá? Esta función que está acá no es una recta como la que yo hice. ¿Tá? Va a tener más raíces, por ejemplo, en 0 tiene raíz esta función, en 1 también tiene raíz, en -1 también tiene raíz esta función. Esta que puse acá, es un poco más complicada esta función, es un polinomio 3. Pero hay algo en común a lo que vamos a hacer. Entonces, la idea es pensarlo de ese modo, que es en base a cómo es la gráfica de f, tratar de sacar cómo es la gráfica de f, 1 dividido f, que sería esta es la que yo quiero graficar. Bueno, entonces, vamos a agarrar un punto cualquiera, por ejemplo, yo qué sé, vamos a ver lo que pasa con un punto cualquiera. Acá agarro vamos a suponer que yo agarro, no sé en qué color hacerlo, bueno, lo hago en ese color. Agarro un valor cualquiera ahí. Agarro un número ahí. Un valor. ¿Cuánto va a valer ahí g de este x? La altura. ¿Cuánto vale f de ese x? Esto está en la gráfica, ¿no? Vale esta altura. Esa altura. Eso es una altura mayor que 1, ¿no? F de este x vale mayor que 1. Es una altura mayor que 1. Entonces, ¿qué pasa cuando yo haga 1 sobre f de x? 1 dividido todo esto. ¿Cómo me va a dar ese número que se puede decir? Mayor a 1. No, mayor a 1 es este. Sí. Menor a 1. Y esto, en este x, por cómo está la gráfica, vamos a marcar que es el 1, porque al final nunca lo puse. Esa altura ahí es la altura 1, ¿no? Ahora sí. Yo, por ejemplo, agarro un x, agarro este. Y la pregunta es, ¿cuánto vale? ¿Qué se puede decir del valor de esta? Bueno, el de abajo es lo que está graficado en rojo. Es lo rojo, es esto. Entonces esa altura es mayor que 1. Entonces, ¿qué pasa con 1 sobre ese número? Ya lo dijeron ahí, pero no sé si están convencidos. Es menor que 1. Es menor que 1. O sea, podríamos decir que es una altura, tipo, no sé, por acá. Bien, ahora agarro un x más grande. Un x más grande, ¿dónde está? Agarro ese. Otro valor de x. ¿No? Bueno, en ese x, de vuelta, lo mismo. F de x, ¿cuánto vale? Bueno, vale esta altura. Vale esa altura. ¿Y cuánto vale la g de x? Es 1 dividido esa altura, ¿no? Porque es 1 sobre esta. Yo tengo graficada, fíjense que en el rojo yo tengo graficada esta. Yo a partir de la gráfica de la roja voy a sacar la gráfica de esta. Porque sé que las alturas tienen que ser 1 sobre la altura de la roja. ¿Se entiende eso como lo estoy viendo? Eso es razonar gráficamente. En este pedacito, 1 dividido todo esto. Bueno, ahora, puedo hacer 1 dividido todo esto. También me va a dar menor que 1, ¿no? Porque todo eso es mayor que 1. ¿Y cómo me va a dar en comparación con este? Más chico todavía, porque es dividido algo más grande, ¿no? Pues yo voy a sacar este primer punto, hice 1 dividido todo esto.
Y para sacar este punto, estoy teniendo que hacer 1 dividido todo esto que es más grande, que es más chico. Y eso va a seguir pasando por acá. La gráfica es así, entonces acá. Bajando. Se terminó. 50. Voy a hacer cuenta, solamente mirando, va a ir bajando así. A ver si puedo hacer. ¿Entienden lo que digo? Cada vez que yo agarro un X me va a dar menos que 1, sí, y cada vez más chico. ¿No? Y eso se va a repetir, yo qué sé, si agarro este X, no, agarro este X, por ejemplo, también me va a dar... Por ejemplo, en el ejercicio 9 de 3 me quedó que no existía un corte Claro, con va a haber- X. Entonces nunca se llega a tocar, te queda tipo así, pero siempre para Claro, o sea, te queda nunca un límite, por ejemplo. claro, ahora ya vamos a llegar ahí, a la parte hay una parte que no existe. No existe cuando está cero. Eso, ¿en qué X sería eso? Claro, ahí es donde entran las asíntotas y En un todo eso. medio, ahí. Ahí es cero lo que está dividiendo, acá. El menos un medio, dijimos que era. Pero ya llegamos ahí. Si yo agarro ese X, ahora, ahí también es 1 sobre X, me va a dar menor que 1, más grande que lo que venía haciendo. Esto va a ir bajando. ¿No? Porque además va a ir bajando, bajando. ¿Qué pasa cuando... No, ¿sí? Sí. Todo eso de verde que va punteando, entonces la función que de aquí. Lo que voy punteando es la G. Ah, Básicamente, yo conozco la gráfica de F y quiero sacar la función de 1 dividido F. Y tal, lo que tengo que ir haciendo es, tengo las alturas de la F, pues tengo la gráfica de la F, y estoy graficando alturas que sean 1 sobre la altura de la F. Y me voy dando cuenta a ojo, y lo estoy haciendo acá. ¿Está? Claro, profe, a ver si entendí bien. Entonces, por ejemplo, si en vez de 1 hubiese habido un 2, iría como asíntota horizontal, ¿no? 2. Y tendría que ser menor a 2. ¿O qué onda? No entiendo el asíntota horizontal. Yo no estoy hablando de asíntotas todavía, pero... Sí, pero, o sea, porque así, digamos, es una recta, ¿no? Que es horizontal, digamos, paralela a X. Sí. Si en el numerador hubiese un 2, entonces sería 2. Si acá hubiese un 2. Sí. Y no, sería lo mismo, sería 2 dividido una altura cada vez más grande. Va dando claro, cada vez más porque chico, sale... va dando cada vez más chico. Va dando cada vez más Claro, chiquito. pero ¿y de dónde salía ese 1? es por la propiedad de la función, a la -1. Sí. ¿1? Sí, pero de que sea el 1, así, la recta Está. sale No. de... ¿O usted la eligió? No, lo inventé la F, inventé la G. Está. Para no hacer exactamente el ejercicio del práctico. Sí. Claro, lo que pasa es que cuando Ok. eso se da cuando vos tenés, por ejemplo, 2x más 1 entre paréntesis, menos 1, por ejemplo. Claro, eso sería como 2x más Sí, 1 pero no, yo no decía eso. a la menos 1. Me refería a que, o sea, usted puso 1, una recta horizontal 1. Pero supongamos Claro, de que porque no fuese... puse la recta horizontal 1 hubiese por un esto. 2. Porque voy a estar haciendo 1 dividido cosas. Entonces, eso es naturalmente lo comparás con 1. Pues digamos, si vos dividís entre 1, 1 dividido algo mayor que 1 da menor que 1. Si dividís, sí, claro. la línea auxiliar la tracé porque puede estar dividiendo. Claro. Puede estar haciendo 1 dividido. ¿No? Claro. Nada más por eso. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa? Entonces, digamos, toda esta parte de la gráfica ya me la imaginé. Porque bueno, acá los valores de la F son cada vez más grandes, entonces 1 sobre dividido eso es cada vez más chico. Va para abajo. ¿No? Simplemente imaginarse, vos tenés una altura así, 1 sobre esa altura, 1 sobre una altura así, una altura más chiquita, que así. Si la altura esa es más grande, 1 sobre esa altura es más chiquita. Solo eso. Eso lo voy haciendo en las diferentes alturas estas. Pero ¿qué pasa cuando llego a un X que sea justito acá el 0? ¿Cuánto vale ahí f de x? La roja. Sí. Bueno, vale 1. ¿Y la verde entonces cuánto vale?
Acuérdense que Cero. la verde es 1 sobre la roja. Es lo que dice acá. Este capaz que ¿Tiende a cero? No, sin límites. O sea, hay límites metidos, pero digamos, a ver, voy a borrar esta acá. Lo voy a escribir en rojo para que asocien la línea roja a la función escrita en color rojo. No sería 1 igual sobre a 1, 2x más 1. Claro. porque En sería X, la altura, y después de la altura, que la altura es la misma que agarraste en un principio y claro. la 1, por así decirlo. En este X, en 0, la roja vale altura 1. Eso está en la gráfica ahí. Entonces, ¿cuánto vale la G? 1 sobre 1. 1 da 1. Es eso, está, vale lo mismo, porque justo da 1 la de abajo, entonces, si querés, esto vale 1, entonces todo esto vale 1. En ese X que agarré ahí, que es 0. Entonces, la roja y la verde coinciden ahí. Entonces ahí se cortan. ¿Está? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo agarro un X? Sigamos por la izquierda, agarro un X, como por acá. Un X acá. ¿Cuánto vale f de X? Mayor que 1. A ver, f de X sería la f de X, ¿no? F de X está acá, ¿no? La altura de la gráfica es esta. Para que hice una raya. ¿Qué raya? Ahí va, menor a 1 entonces. ¿Sí? Menor a 1 lo que vale la f. ¿Yo qué es lo que tengo que graficar? En la verde, es 1 dividido lo que vale la f. Profe, ahí te quedaría tipo media paralela a lo que ya hiciste, ¿o no? O sea, te quedaría lo mismo, pero para el otro lado, de la verde. A ver un momentito que me toca un timbre. ¿Simétrica, decís vos o qué? Sí, sí. O sea, no sé, estoy preguntando, porque todos los valores de aquí estarían tipo más o menos a la misma altura. Ulises, ¿alguien me puede contestar antes de que venga el profe? Si ustedes, por ejemplo, en el ejercicio 4, en los que tienen que hacer, hacen toda la función, ponele porque hay algunos que tienen puntos de inflexión y todas esas cosas. Bueno, volví. Miren, la idea para graficar esta cosa es hacer algo sencillo, no se precisa ninguna herramienta de especial. ¿Tá? Si a vos a mí me decís, digamos, la función tiene esta gráfica, vamos a decir, ahora aguanten un cachito. Una función roja tiene esta gráfica. Yo en un ratito te digo cómo es 1 dividido la función. Entonces, esperando que vean eso. No preciso tener la fórmula de la f. O sabiendo cómo es su gráfica, yo me doy cuenta cómo es la gráfica de la función 1 dividido f, a partir de la gráfica de f. Entonces se trata de algo sencillo, hay que pensar. ¿Tá? Y por ejemplo, donde la función f se va haciendo cada vez más grande, por ejemplo acá, la función g se va haciendo cada vez más chica. Elemental. Pero por eso lo estoy haciendo despacito para que lo entiendan, ¿entienden? Claro, creo que lo entiendo. Y yo tengo un montón de Claro. alturas marcadas, pues tengo la gráfica, y ahora tengo que marcar 1 sobre cada altura de esas. Esa es la gráfica de la otra. Entonces, 1 sobre esta altura, 1 sobre esta altura, 1 sobre esta altura, 1 sobre esta altura, y graficando esas nuevas alturas. Esa es la G. Entonces lo estoy haciendo con una F que es una recta. Llega un momento donde la F ahora, por ejemplo acá, estamos en este X, voy a agrandar acá. Porque ahí me quedó muy, muy chiquito. Agrandemos la función. Un poquito menos. Profe, pero, o sea, yo tengo una duda, ¿no? En el ejercicio 4, ¿no? Vos tenés que estudiar, para darte cuenta de la gráfica, tenés que estudiar todo, ¿no? O sea, no es solo que tenés que estudiar el corte cono Y, el corte cono X, todas esas cosas, ¿no? No es solo que... Tenés que darte Eso es cuenta lo que pregunté recién. más o Sí, menos eso es la lo que estaba forma preguntando. más o menos la forma de la gráfica, tenés que darte cuenta.
no exactamente cuál es la gráfica. Claro. ¿Está? Digamos, Sí, sí. mira, en este X, por ejemplo, ya fíjate que f de X, poquito, Pero menor que vos uno. tenés, claro, pero vos tenés que pensar más o menos si es, por ejemplo, al cuadrado, sabes que va a ser una parábola y, por ejemplo, empezás a estudiar las cosas que sabés, por ejemplo, vértice. Claro. En el 4 yo tipo le encontraba las raíces del corte con I y me fijaba si era de primer, segundo, tercer grado y con eso sacaba más o menos la gráfica. Pero no estudiaba más nada. Tipo después hacía el estudio que te pide de si es inyectivo y todo eso, pero más nada. Ah. Bien, vamos a terminar con esta rapidito y pasamos a hacer ejercicios del 4. Entonces acá, digamos, un X donde la F vale menor que 1, ahora F de X, vamos a, F de X vale menor que 1, ¿cuánto vale G de X? 1 dividido F. Mayor que 1. Mayor que 1, va a dar más grande, va a dar más alto. A ver si agrando esto, ahí va a salir más o menos el mismo grosor. Entonces ahora, ¿cuánto vale la G ahí? Y vale mayor que 1, tipo yo que sé, por acá. ¿Qué pasa si yo agarro un X más cercano todavía? Por ejemplo, un X por acá. Voy a estar Va a haciendo. ser, Menor que el punto verde, pero mayor que la F. Fíjate que la No. F de X vale ya casi 0, ¿no? Sí. ¿Para qué me salió? La altura que dice la F de X es por acá, ponele. Ya casi 0. Pero 0, algo, Entonces, 1 sobre eso chiquitito es bruta cosa, ya da mucho más grande que. Entonces ahí lo que decía la compañera, creo que lo que estaba tratando de decir, empieza a hacer así. Como, no sé si era lo que estaba tratando de decir, simétrico, bueno, no me sale acá. O lo uno con una. No sé qué pasa que no sale esto. Por ahí. Por ahí. Y sigue subiendo. Y hay un momento que hay un problema acá, que es donde vale exactamente 0 el de abajo, ¿no? Pues dividido 0. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a hacer así, voy a cambiar el dibujo porque me quedó. Este sector acá, este triangulito en particular acá, me quedó muy chiquitito. Entonces voy a agarrar y voy a agrandar, ¿está? Voy a cambiar el dibujo para poder seguir dibujando. Y voy a dibujar de vuelta, pero con el pedazo que ya hicimos, dibujado, a ver. Vuelvo a este. Entonces, básicamente tengo. Profe, por el chat preguntaron si se graba esto y se sube. Sí, está grabado. Y la gráfica que estábamos haciéndole 1 dividido era una recta, pero vamos a hacerla así. Vamos a hacerla así. Así queda más grande la parte esta de acá. ¿Sí? Que acá nos quedó muy chiquitito. La parte esa de ahí. ¿Está? Y bueno, entonces acá es altura 1. Va justo a la altura 1 y ya la gráfica, esa es la función f, ¿no? Esta es la función f. Y la función g era 1 dividido f. Lo escribo a g de x igual a 1 dividido f de x. Y bueno, habíamos trazado una línea auxiliar acá. Acá esta línea auxiliar en altura 1. ¿Sí? Y habíamos visto que la verde, la función g, bueno, en 1 valía 1 y acá se iba yendo para abajo. Hasta ahí hemos llegado. Seguía subiendo. Pero el asunto de voy a trazar otra línea auxiliar, que en algún momento, esa es la G, ¿no? Esta es la G. Es 1 dividido F. En un cierto momento, la F vale 0. Entonces no voy a poder hacer dividido 0 ahí. Perdón. Acá. Ahí. ¿Ah? Si yo tomo un X bien cercano, tipo este,
f de x, me va a quedar 1 dividido esta altura. 1 dividido este poquitito. Entonces eso me va a dar muy grande. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Algo dividido chiquitito es muy grande. Algo dividido muy grande es chiquitito. No hay que derivar nada. Cuanto más chiquitito sea lo que estoy derivando, entre lo que estoy dividiendo, cuanto más chiquitito sea este valor, más grande es este valor. En el fondo hay un límite ahí, pero no precisas saber límite para entender de que si divides entre un número chiquitito, tipo muy cercano a 0, te da muy grande. O si divides entre un número muy grande, si divides entre un número muy grande, te da muy chiquitito. Si divides entre un número muy chiquitito, te da muy grande, te da hasta ahí. Si divides entre este chiquitito, te va a dar como por acá, yo qué sé. Y otra forma de darse cuenta, profe, puede ser, por ejemplo, a la cuenta igualarla a 0 y empezar a hacer, y lo que te dé sería distinto a ese número. Por ahí depende, como que se acerca, pero no llega a ese número. Pero la pregunta es cuando yo voy tomando cada vez más pequeño el x. Ahora, el f de x es cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, cada vez más chiquito. ¿Y qué pasa con la cuenta entera? Es cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. La altura va siendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Sube, 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 sube. Digamos, y se va apretando contra esta recta auxiliar. Pues para cada de los x acá que yo voy tomando más cerquita de esa recta auxiliar, Claro. f de x vale cada vez más grande. No puedo tomar x igual a esto, no lo puedo tomar. Porque ¿qué me va a pasar si tomo x igual a este número que... a este? Ese era al menos un medio. Te va a hacer. Me va a quedar dividido 0. O sea, ese no está en el dominio de la g. Claro, tiene que ser distinto. Claro. Bueno, entonces ahí me fui dando cuenta cómo es la gráfica de 1 dividido, la gráfica, otra gráfica. Mientras vaya creciendo la gráfica de la f, tiene que ir creciendo la gráfica de 1 sobre f. Es analizando eso. Cuanto más grande es f, más chico es 1 sobre f. Y f se va haciendo muy, muy grande, tipo. A ver si puedo borrar un poquito. Claro, y ahí podríamos sacar tipo cómo sería con respecto a la recta esa, tipo el signo de la función, Claro. algo así. Bueno, a ver, algo parecido. A ver si con eso de lo que hay que hacer es unas alturas, tienes que graficar uno sobre otras alturas, a ver si se dan cuenta cómo queda la gráfica de acá para abajo. Acá sigo haciendo la gráfica de la f, ¿no? Esta es la f. Profe, yo me imagino como una bisectría entre el medio de los dos y te queda como una simetría, ¿no? A ver, déjame estirar un poquito el eje. Acá en la línea roja está marcado para cada x cuánto vale f de x. ¿Cuánto vale f de x? Eso es lo que está marcado en la línea roja. Para cada x, ¿cuánto vale f de x? Ahora, a mí no me interesa f de x, no me interesa esa altura, me interesa 1 dividido esa altura. Eso es lo que hay que imaginarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, agarro un número, bien cercano, bien chiquitito. Bien chiquitito, no, bien cercano acá a este punto. ¿La altura cómo va a ser? F de x ¿cómo va a ser? ¿Qué signo va a tener? Por ejemplo, ¿qué signo va a tener? Negativa. Negativo, porque está para abajo. ¿Y de tamaño cómo va a ser? ¿Va a ser un número muy grande, tipo menos 1.000.000? ¿O va a ser un número muy chiquitito, tipo menos 0,01? Va a ser Menos grande. 0,001. Va a ser chiquitito porque estoy eligiendo ser con altura chiquitita. Estoy eligiendo cerca de ahí. Si me lo tomo muy, muy para allá, la altura también va a ser negativa y muy grande. Si lo tomo muy para acá, va a ser negativa pero muy chiquitita la altura. Entonces, ¿cómo queda? 1 sobre, ¿cómo queda? Por ejemplo, para un X como este. Es negativo y chiquitito. 1 sobre la función de f negativa. Claro, este es negativo y chiquitito. Lo vemos acá. ¿Cómo queda este? Es el que yo quiero graficar. Muy grande.
Muy grande va a quedar. ¿Y el signo? Negativo. Negativo. Listo, así que va a quedar una cosa tipo como muy grande, lo trato de hacer recta, muy grande y para abajo. Está. Bárbaro. Solamente para molestar. Si lo tomo más cerquita todavía, ¿cuánto va a valer f de x? Más grande y negativo también. Más grande todavía. Al hacer la cuenta, ¿no? Más grande y negativo también. El propio f de x, este, va a valer negativo de vuelta, pero más chiquitito todavía. Y cuando haga 1 sobre eso, va a quedar, seguir siendo negativo, pero más grande todavía que el anterior. O sea, que va a ser tipo, no sé, hasta por ahí. Lo que sea. Bárbaro. Bueno, pasemos a un x como este acá. Digamos que, suponete que ya pasó de la altura, ya pasó a ser mayor que 1, digamos. Es grande la altura. En alguna parte por acá, entre medio, va a tener altura exactamente 1. Menos 1, digamos, porque 1 para abajo. Pero acá ponerle que ya la altura es negativa y bien grande, de la f de x, o sea que esto acá vale negativo y bien grande. ¿Cuánto va a valer esto? Chiquito, negativo y chiquito. Negativo chiquito. Bueno, es eso. El chiquitito acá, con el chiquitito por acá. ¿Sí? Si me voy más para la izquierda todavía, hago un x más acá todavía, ¿cuánto va a valer f de x? Va a seguir siendo negativo y más grande Sí, todavía más que el chiquito. anterior. Entonces, ¿qué va a pasar con 1 dividido? Y bueno, va a seguir siendo negativo y más chico, porque divide entre más grande. Está, listo, es esto. Está, es así, es así, y así. ¿Lo ven eso? Lo que digo, acá va a algo cada vez más grande, va a ser igual, va a ser igual, va a ser igual, va a ser igual, así. Va a ser así, razonando eso, dividido entre más grande era más chico, dividido entre más chico era más grande. Y el signo va a ser el mismo, si dividido entre positivo, positivo, si dividido entre negativo, negativo. Y acá apareció un lugar donde se cortan. Eso es porque ¿cuánto valía la roja ahí? Ahí donde se cortan, ¿qué es lo que está pasando? A ver si se dan cuenta. 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Esa, ahí la roja valió menos 1 y la verde también valió menos 1, porque es 1 dividido menos 1. Eso valió menos 1. Entonces, razonando así, sale la gráfica como es. ¿Ah? Acá hice una recta. La gráfica queda así. Parecida a la 1 sobre x, digamos. La recta auxiliar es pasar por acá, en este ejemplo que era un menos 1/2, bueno, no importa. Pero les insisto, cualquiera sea el dibujo que ustedes le hagan, cualquiera sea la gráfica roja, no una recta, cualquiera sea una gráfica roja que le den, ustedes pensando se pueden dar cuenta cómo queda 1 sobre esa gráfica. Hacer esas alturas, hacer 1 sobre. También se pueden imaginar cómo hacer todas esas alturas multiplicadas por 2, o todas esas alturas sumarle 8, o a todas esas alturas hacerle el valor absoluto. Y eso es el ejercicio 2, o buena parte del ejercicio 2, ¿entienden? Agarrar una f, que ya tenéis las alturas, o tenéis la gráfica, y a partir de la f hacerse otra función. Por ejemplo, la g es 1 sobre la f. ¿Cómo es la gráfica de la f a partir de la gráfica de la g? Bueno, es agarrar las alturas de la f y hacerle la operación que dice acá. En el ejercicio 2 hay varios ejercicios tipo, que dice, bueno, g, haceme g de x igual a, el valor absoluto de f de x. A todas las alturas de la gráfica de f le tengo que hacer el valor absoluto. Hay otro que dice, bueno, haceme la gráfica de g de x igual a 2x, 2f de x, más 1. Bueno, a todas las alturas de la gráfica de la f hay que hacerle multiplicarlas por 2 y sumarle 1. Es pensar en segmentos y hacerle una cuenta. No sé si lo ven más simple ahora. Capaz que no es el ejemplo más simple ponerse a mirar 1 dividido f. Capaz que es más fácil mirar valor absoluto de f. Básicamente, las alturas conocidas, hacerle alguna operación y generarse otra función. Ahí más o menos respondí la pregunta del compañero. Pero yo sé que hay otras preguntas. No me quiero detener más en esta para no demorar más. Bueno, entonces, ahí más o menos quedó la cosa. ¿Quieren vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Les voy a mostrar.
No, esto no. Acá tengo una función. La verde. ¿La ven la verde? Sí, sí. Bueno, a ver, vamos a pensar. 1 dividido lo verde. ¿Qué onda? ¿Qué te parece que va a ser? Bueno, yo le digo como lo Va a pienso. quedar al revés, profe. Donde está positivo quedaría para abajo y lo que está negativo para arriba. Y lo que está constante queda constante. Hay como una parte acá, como que el valor se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, 1 dividido f, ¿qué va a pasar ahí con esa parte? Y ahí va a quedar chico. Que se te Va a ir activa cada arriba. vez más chico. Claro, va a dar la boca de más chico, por ponerle tipo. Y fíjense que acá está el 2, ¿no? Espera un cachito, a ver si primero muevo esto y lo dejo quieto ahí. Lo dejo quieto, así no lo muevo más. Poner en alguna parte va a valer 1, no sé, yo qué sé. Por acá más o menos vale. FDS vale 1. Está. Más o menos, hay una altura ahí que va a valer 1. Y uno sobre el verde, ahí se van a chocar. Y se va a Se hacer cortan así ahí. más o menos. Ahí va. Más o menos. Y después lo verde se va haciendo, mirá, cada vez más chiquito y se va acercando a 0. Positivo, positivo, pero 0. Pero cada vez más cercano a 0. ¿Qué va a pasar con Y ahí va a 1? ser más grande. Lo rojo. Ahí crece, pero cuando llega a 0 nunca corta, nunca habría una preimagen. Claro, en este mismo punto, FDS no se podría hacer 1 dividido, cosa, porque de ahí quedaría 1 dividido 0. La línea auxiliar que estoy haciendo. Pero sin ser esa línea, sin ser justo en ese valor de X, voy a ver esto ahí más o menos a lo bestia, ¿no? Pero, che, más o menos. Está bárbaro. Acá hay otro lugar donde vale 0, que no se va a poder hacer 1 dividido 0. Entonces le voy a marcar una línea auxiliar vertical. No está muy exacto, pero bueno, más o menos para tener idea. Bueno, ¿qué pasa con lo rojo en este pedazo? En ese pedazo, de acá a acá. Cerquita de acá, ¿qué va a pasar? Cerquita de Va a acá. ser grande. Ese. Va a ser grande, porque es dividido algo muy chiquitito. ¿No? Claro, y entre el 2 y el 4 ahí se va a achicar. Va a ser Y grande. entre- Acá. Sí, Ahí se va a ir como que achicando. empezaría a a medida que se- crecer y después se va a achicar. Vamos a pensar bien en esta parte. El valor de lo verde es chiquito, ¿no? Es cercano a 0. A estos X. Y más chiquito cuanto más cerca del X lo tome de acá. Dividido, 1 No, dividido algo chiquitito da muy grande. claro. Pero da muy grande, lo hago para arriba, tipo 1000. Y acá, No, para abajo sí está negativo. eso, para abajo. Da muy grande, Claro. pero con signo negativo. Entonces ya está. Va a quedar una cosa tipo así. Perdón. Así. Cada vez más grande, pero negativo, cuanto más cerca de ahí el X. Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Y ahí se va a ir pegando, vamos a ir al 0. Se va a ir achicando. A ver, en algún momento va a valer -1, ¿no? Lo verde. Que podría ser por ahí. Este es el -2. Entonces ahí las dos van a valer lo mismo. ¿Sí? Claro, en este van a valer lo mismo. Ahora pasemos por un X un poquito más acá, este X. El verde ya vale, creció en tamaño. En signo sigue siendo negativo, ¿no? Pero en tamaño creció, ya es -1 con algo. -1 valía acá. Tipo, ponerle ahí -1. Entonces, ¿acá qué va a pasar? Si f de x vale esto, ¿cuánto vale 1 sobre f de x? Estás dividiendo entre algo mayor que 1, ¿eh? Mucho más Pues va a ser chico. menor. Va a ser más chico que 1. Va a ser menor que 1, sí. Por Sí. eso, va a dar como por acá. Lo más chico que va a llegar es a lo más grande que llegue la loca esta. Ahí se va a ser dividido lo más grande que pueda. Claro, después se va a empezar a alejar y va a acercarse a Después la se línea va a roja, pero no va a tocar nunca. crecer. Después de hacer así, Y va a empezar a estirarse para abajo.
Claro. Así. Y acá lo mismo, acá va a ser así. Claro. Acá va a ser así, viene de arriba. Donde valga -1 va a cortar. Después donde valga -1 de vuelta va a cortar. Después Después va a ser así. En alguna parte donde valga -1, digo, va a cortar. Después donde valga 1 de vuelta. ¿Dónde sería que vale 1? Tipo, acá y acá. Bueno, tendría que venir de allá arriba. Ahí cortar. Tiene un mínimo donde tiene un máximo esta. Estoy haciendo 1 dividido. Acá subir. Y bueno, esta recta acá parece que tuviera como en -1, entonces esto va a tender como a, no sé, como a -1. Acá de En vuelta, esa parte que vos estabas haciendo, profe, sería lo opuesto. Pero está acá va a ser- tipo acá de vuelta Inverso. va a ser así. inverso de. Va a ser así. Vamos a ponerlo como queda. O sea, profe, que hay que siempre estudiar tipo los ceros y en base a los ceros determinar dónde crece y de crecer. Lo que pasa es que los ceros fue lo que importó acá porque estás haciendo 1 dividido eso. 1 Claro, en el dividido caso eso. de hacer el 1 cero- sobre. En 0 te va a surgir tratar de ver qué pasa en Claro, 0. en ese caso es mejor primero estudiar los cortes con OX y después empezar a hacer las cosas. Y si tenés tipo 3 sobre f de x, pasaría lo mismo, sin importar tipo qué número tengas. Claro, va a ser 3 dividido f de x. Cuando f de x es muy grande, eso es muy chico. Si f de x es muy grande y negativo, eso es muy chico y negativo. Si f de x es muy chico, es lo mismo. El 1 es arriba. ¿Ven el azul que le graficó? Le graficó 1 sobre fx en azul. Sí, ¿Ven que se parece a lo que más o menos hicimos a ojo? sí. Ahora le voy a poner el 3. Claro, eso es lo ¿Te mismo. parece también? Mira, borro todos mis dibujos. Lo que importa es la forma que tenga la gráfica, no exactamente por dónde pasa, digamos. Es un bosquejo, ¿no? Es tipo... Es eso, acá. Se va para arriba, se va para abajo, acá hay una línea, acá hay otra línea, se va para arriba, se va para abajo. Es más o menos la forma que tenga. Si le pongo 3, le pongo cualquier número que le ponga, va a tener la misma forma. Profe, ¿y qué pasa cuando la función, bueno, sería la función de abajo, ¿no? Está elevada al cuadrado, ¿qué pasaría? ¿Cómo decir? Si está elevada al cuadrado, o sea, la función que divide. O sea, por ejemplo, 1 dividido x al cuadrado menos x, por ejemplo. Y bueno, primero tenés que graficar x al cuadrado menos x. Sí, Vamos a graficarlo, ya tiene raíz 0 y 1, ¿no? sí. La graficamos rápido. H de x igual. Ya tiene raíz 0 y 1. Vamos, pará. Ya sabes que va a ser una parábola así. Tiene raíz 0, tiene raíz 1, y eso es una parábola así. No preciso GeoGebra. Claro. Pero vamos a graficar la capa que quede fácil. X al cuadrado menos x. Pará que le puse menos x allá arriba. Menos x. A saber, lo tenés ahí la función. Bueno, ¿cómo queda? En vez de hacer todas las alturas 1 dividido eso, que ahora hacemos, si fuera todas esas alturas sumado 2, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo hago Con el doble, en uno va a estar h de x, yo hago, por ejemplo, h de x más 2. ¿Qué gráfico? Puta madre. Me respondió la pregunta. Yo grafico h de x, por ejemplo, más 1. No le quiero escribir más 1 porque me lo grafica y no quiero que lo vea. ¿Qué grafica? Se va a correr un lugar hacia la derecha, hacia arriba. Claro, las alturas que hayan, sumarle 1. Van a haber más alturas. Más 1. Sí, son todas las alturas anteriores más 1. Está, terminó. Es más 1 la operación que hay que hacerle. Hay que pensar en la operación 1 dividido la altura, no es el ejemplo más fácil para empezar, ¿entienden? A ver, ¿esto se entendió mejor?
A ver si puedo poner un color decente. Voy a poner no sé, roja, yo qué sé. Está. Esa roja es sumarle 1 a la H. ¿Sí? O probamos con la función original, mirá. Borramos todo esto. Está. Yo tengo la verde. Ahí. Esa función media rara. Y ahora le sumo f de x. Entonces multiplico por 2. Toda Se duplica los valores. toda la imagen se duplican y las raíces también. Las raíces se mantienen. Y sí, porque el 2 por 0 es 0. ¿Entienden que no es tan difícil el asunto? Lo que pasa es que capaz que justo empezamos con una operación que no está tan buena, que es 1 dividido f de x. Si fuera a ser el valor absoluto de f de x, ¿qué va a pasar? Cuando están las partes negativas pasan a ser positivas. O sea, pasan a estar arriba del eje de la X, Queda todo positivo. pero con la misma forma. Ahí quedó. Acá altura negativa tiene que pasar a ser positiva. ¿Entienden eso? Yo estoy entendiendo algo que capaz que con 1 sobre f de x estaba medio raro para entender, pero digamos. ¿Se entiende más o menos lo que pasa? Sí, yo entendí bien. Sí, profe. Y Profe, después con- ponga 0,5 sobre f de x. O sea, 1/2 sobre f de x. punto 5 dividido f de x. Ahí va. Donde f es grande, donde f es positivo y grande, la otra se va pegando a 0. Donde esta está ahí cerca de 0, y la otra se va para arriba. Si es 0, positivo. Acá se va al 0, valores cercanos a 0 negativo, bueno, se va abajo. El problema Ahí va, bueno. está, te tienes que fijar, te lleva a fijarte donde la original vale 0, que es lo que decía el compañero. Y también donde la original se hace muy grande. Porque ahí va. ¿No? Acá, por ejemplo, viene siendo dividido esta altura, dividido esta altura, dividido esta altura, dividido esta altura. Está, dividido esta altura es lo dividido lo más grande que puede llegar a ser. Por eso es que le da lo más chico posible. Es razonar eso, es hacer cuentas con altura, con segmento. Podría ser un ejercicio de cuarto año de liceo esto. Lo de, no sé si con 1 sobre, pero con más 2 y por 2 y eso. ¿Tá? El problema es qué pasa, por ejemplo, cuando tiene adentro. ¿Qué pasa si tiene adentro? Por ejemplo, yo le pongo... Vamos a hacer así, vamos a borrarlo. Borrar. Yo le pongo así, g de x, a ver si no me lo grafica, f de x menos 2. Está, me lo graficó. Está. Eso es la regla del desplazamiento también, ¿no, profe? Lo que pasa es que yo acá no le hago f de x, si le pongo f de x menos 2 así, lo tira 2 para abajo, ¿no? ¿Qué no tiene color esto? Perdón. Vamos a poner el color rojo este. Le hago clic. Rojo. Está. Si le pongo el menos 2 afuera, me lo hace ahí. Pero ¿qué pasa si le meto el menos 2 adentro? Ahí. Para que lo voy a borrar. Si le pongo el menos 2 ahí. Acá. Está con la gráfica. La graficada es la F. Ahora. Se va a trasladar en el eje de las X. Claro, pero ¿cómo es el razonamiento? Yo lo hice por las reglas del desplazamiento. Pero ¿cómo son esas reglas? Dice que si se mueve hacia la derecha, si se desplaza hacia la derecha, que si es menos 2,
O sea, menos C, menos un número, se desplaza hacia la derecha. Y si es más C, o sea, un número cualquiera, se desplaza hacia la izquierda. Y si está fuera del paréntesis, o sea, de fx, si es más, se desplaza hacia arriba, y si es menos, hacia abajo. Si está fuera de paréntesis, está, ya lo sabemos. Hacerle operar con los alturas. Pero acá, ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta que se desplaza? Porque supongo que yo quiero graficar la G. Entonces, no sé, digo, ¿cuánto vale en este punto? En este punto. En un X. Vamos a hacer así. Supongo que agarro acá, este punto. Este X. Y quiero graficar la G, ¿eh? Entonces, según la fórmula de la G, ¿qué tendría que hacer? Me tendría que fijar quién es X menos 2, que es este, y fijarme ahí cuánto vale la F. O sea, esa altura, este palito, en realidad, me lo tendría que traer para acá. ¿Se entiende eso? Yo quiero cuánto vale la G en un X. G en ese X. Bueno, eso es lo que vale la F en X menos 2. Entonces, ¿qué altura tengo que poner para este X? Bueno, vaya hasta X menos 2. Fíjese ahí, qué altura tiene la F, y eso ponga como altura acá. Se lo tiene que traer para acá, ese palito, tiene que traerlo para acá. Para allá. Y eso pasa en todos los X, en este X también pasa lo mismo. En este X pasa lo mismo. ¿Qué altura pongo? Anda 2 para atrás, fíjate qué altura tiene. Eso, acá lo tiene que poner. Tiene que correr para allá. Se ve que hay que correr para allá 2. Deduzco la regla que voy a decir. Si hice menos 2, se corre 2 para allá. Si hice más 2 acá adentro, se corre 2 para allá. Pero te puedes dar cuenta, ¿entendés? No sé si se entiende. Sí, sí. ¿Ah? Puedo usar un eje de coordenada igual y te queda más fácil. Y es lo que pasa, digamos. Si vamos a borrar todo esto. Si lo grafico, bueno, está, lo corrió. Está. ¿Y qué pasa si hago por de vuelta? Agarro eso, le hago menos 2 adentro y le pongo por 3. Y bueno, va a quedar corrida y estirada por 3. Para que no escribí el 3. Va a quedar corrida y por 3. Ahí. A ver si lo pongo. ¿Qué le pasa que no lo hace? 3 por f de x. Ahí va. La corrió y la multiplicó por 3. La corrió primero, ponele que todavía no la multiplicó por 3. Ahí va. Y ahora sí, la multiplicó por 3. Voy a hacer dos cosas. ¿Y qué pasa si la multiplica por 1.5? Puede correrla por 0,5. Por 0.5. La corre y la multiplica por 0.5. La chica la multiplica por un medio, la chica. Es pensar en eso. Es saber lo que es graficar. En cada x hay que poner el valor de la función en x como altura. Eso es lo que hay que pensar para hacer todo el ejercicio 2. Que no sé dónde lo tengo. Ah, lo tengo acá, no tengo partido. Nada, bueno. En esta gráfica están las alturas de la f, cuánto valen, y bueno. Acá te dicen nuevas alturas en función de las alturas viejas. Y bueno, tenés que darte cuenta. No precisas ninguna receta, tienes que pensar nomás. Les quería mostrar la forma de pensar, digamos, no aplico ninguna regla, yo simplemente voy pensando cómo se hace. Yo sé las alturas de la f, y bueno, tengo que sacar las alturas de, yo qué sé, de esto. Y bueno, son las alturas de la f dividido 2. Tengo las alturas de la f y tengo que sacar las alturas de esto.
Y bueno, la altura de esta en un X es la altura que tiene la F en X sobre 2. Está toda la información en el gráfico. Están todas las alturas de la F en todos los X. Y vos tenés que sacar las alturas de esta M. ¿No? Bien. No sé. Hay que pensar, digamos. ¿No? No es imposible. Hay que pensar ahí. ¿Qué más podemos ver relacionado con esto, vinculado con esto? La mayoría de las cosas pasa por graficar, ¿no? Porque una vez que graficás, te das cuenta lo decreciente, máximo, mínimo, ¿no? Puede haber dudas con eso también, con máximo y mínimo, que es. Bien. A ver, por ejemplo, vamos a graficar esta. Raíz cúbica de x cuadrado de 2x más 1. Para eso hay que saber la gráfica de raíz cúbica de x. Esa se supone que la conocen, las gráficas de x elevado a algo. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de raíz cúbica de x, lo que hay que hacer es, bueno, hay una traslación, porque hay un más 1, y hay un por 2. Hay una dilatación también. O sea, utilizando técnicas de estas del ejercicio 2, se pueden sacar la gráfica de estas funciones que aparecen acá, a partir de funciones sencillas, digamos. ¿Sí? De graficar las funciones. Bien. Voy a poner esto acá de vuelta. Y los temitas estos de acá. De estos temas acá que... Gráfico de función, monotonía, extremos, composición inversa. ¿De cuáles hay preguntas? Hacemos alguna composición ahí. Bueno. ¿Cuál querés componer? Decime dos funciones. La 7. Uno que esté para componer ahí, decís. Uno que esté en el práctico. Ese Sí. sería esto de composición en el ejercicio 5, ¿no? En el 5 tiene composición, sí. Ahí va. Sí, el 7, profe. Acá dice calcular la composición. 7. Ahí va, eso. Bueno, vamos a poner el dominio y el codominio cada una primero. Si no te dicen nada, hay que poner donde tenga sentido, ¿no? La primera, ¿para qué dominio tiene la F? Para todos los reales yo puse. Y sí, se puede hacer siempre esta cuenta, ¿no? Ujú. Está. Y si no te dicen nada, de codominio le pones R siempre. Está, listo. Sí, también. Y bueno, la G lo mismo, ¿no? Sí. Está. Bárbaro. Bueno, entonces hay que calcular dos composiciones, esta y esta. Hacemos alguna primero, yo qué sé. Vamos a hacer... F o G. Hacemos F o G. Está, esa, en un X, ¿cuántos que vale? Y bueno, es F de G de X. Eso de la composición. Aplicar primero la G y después la F. Y bueno, y ahora voy sustituyendo nomás. G es valor absoluto de X más menos 1. Entonces esto. A mí me piden la fórmula, o sea, me piden cuánto vale la compuesta en un X genérico. Que es lo que estoy calculando.
Sí, yo lo hice en las dos, ya. Profe, ¿qué significa ese F o G? Es la composición, es lo que vimos en el teórico ¿Del sábado? del sábado. Ah, está, yo voy a tener que mirarlo. Pero acá dice lo que es. Esta es la definición. Ah, está. Es hacer f de g de x. ¿Cuál es el significado de esto? Es esto. Esto es la definición de esto. El circulito significa que vos tenés que hacer esta cuenta. Esto es por definición, digamos. Lo que vimos el sábado es que la definición de esto es esto. Y de acá para adelante, sentido común nomás. No hay más vuelta que eso, ¿sí? Eso es la definición de la composición que se llama. Ah, buenazo. Está, y ahora, pero a ver vos. Acá dice F del bicho este. Escribo. Sigo acá abajo. Si es F de eso, el que escribo acá. Acá dice que es F de cualquier cosa. Dice F de lo que tenga gana, es lo que tenga ganas al cuadrado más 1. ¿Qué escribo acá? Sí, le tengo que hacer F a eso. ¿Qué sería lo que escribir? ¿Se da cuenta? Sí. X menos valor absoluto de x menos 1 al cuadrado más 1. Más 1. Y ahí no se podría hacer cuadrado de binomio. Claro, ahí se puede simplificar, pero digamos, antes de simplificar, ahí ya estaría pronto, ¿no? Me parece que puede ser difícil para algunas personas hacer este último paso, porque no dice f de x. Si no una parte dice f de x, no hay dudas, voy y aplico esto, f de x igual esto, x cuadrado más 1. Pero si en vez de decir de x dice de otra cosa, hay gente como que le puede resultar difícil de hacer. Bueno, es lo mismo, es como esto juega el papel de x. Eso que esté ahí al cuadrado, más 1, chao. Y después se puede simplificar, sí, porque elevar al cuadrado un número o su valor absoluto es lo mismo. Es lo mismo que poner sin valor absoluto, x cuadrado. Y ahí podría yo simplificar. X cuadrado más 2x más 2. En vez de más 1, que lo que queda cuando desarrollas el binomio, más 2, porque le sumas el a 1. Pero no sé, podría quedar así. Profe, no entendí mucho, tipo, tenés que empezar igualando las ecuaciones, ¿no? Arrancar. Es como sustituir. Es como sustituir. Sustituir. Eso. Claro. Viste que tenés f de x, bueno, lo sustituís por lo que sería el valor de g de x. O sea, la acá x. se sustituyó utilizando la fórmula de g. Acá se sustituyó, de acá para acá, utilizando la fórmula de f. O sea, la ecuación final que vos tenés es x menos 1 al cuadrado más 1. Listo. Que a su vez se puede seguir simplificando. Claro, pero, o sea, ese x menos 1 que está en el valor absoluto, lo dejarías como x más 1 al cuadrado. A ver, pará. Hasta ahí, ahora aplica. Pero eso sería si le sacas el valor absoluto, ¿no? Que te queda el más 1, me parece. Si ahora acá usamos la definición de g. Acá vamos a usar la definición de f. Y ahí pones x menos 1 al cuadrado más 1. Hasta ahí es lo importante. Claro, lo que dice ella es sacarle el valor absoluto, que sería x más 1 al cuadrado. Eso pregunta ella si quedaría así sacándole el valor absoluto. No, si le sacas el valor absoluto de x menos 1, no queda x más 1. Lo que te digo es que el valor absoluto de un número al cuadrado y el número al cuadrado son iguales. Que tenga valor absoluto o no, es lo mismo. Lo que yo hago es dejar la simplificación posterior, es hacer esto. Claro. Hasta acá es el ejercicio de la x composición. menos 1 al cuadrado igual va a ser x más 1. Porque No, menos menos, el mismo. Ahí usé esto. Algo al cuadrado en valor absoluto es algo al cuadrado, es lo mismo,
no le pones un más ahí. Claro. No, claro, sí, yo también me había confundido porque cuando era menos, por ejemplo, el menos A sí quedaba solo A, ¿no? En valor absoluto acá. Si Si fuera tenés nosotros- menos, Claro. ahí va, una A Claro, ahí. no. Es que Ahí aunque va, tengas sí. menos al cuadrado, te va a dar un valor positivo. Ahí va. Y ahí puedes destruir, hacer el binomio cuadrado es x al cuadrado menos 2x más 1, más este otro 1 más 2. Esta parte de acá cuenta. Practico 1. La composición termina acá. Después es simplificar. Es entender esto nomás. Usar la fórmula de una de las funciones y después de la otra función. ¿Y no hay que graficar algo así, profe? Y ahí no te pide graficar. Ah, está. Buenazo, entonces. Y al revés, ¿cómo sería? Si hago G compuesta con F de una X. Sería valor absoluto de... Pero pará, hacerlo por pasitos como para... Ya sé que lo podés hacer de una, pero decirlo explicando, digamos. O sea, G, entre paréntesis, De, F de X ahí va, primero eso mismo. Está. G de F de X. Está. es igual a G, entre paréntesis, valor absoluto de X menos 1. No, ahí se me aclara. Ah, Porque ahora, al revés sería X a la 2. en vez de escribir F de X, vas a escribir... X a la 2 más 1. Ahí va. Está. Ahí utilizaste quién es F. Claro, sí. Bien. Dale, ahora tenés que utilizar quién es G. Claro, ahora sería valor absoluto de X a la 2 más 1, entre paréntesis, Dale. menos 1. Ahí va. Y está, ahí terminó la composición. O se puede simplificar. Más 1 menos 1 nos vemos en Tokio. Me queda aquí cuadrado nomás. ¿No? Más 1 con el menos 1, este se va, ¿no? Y el valor absoluto de x cuadrado es como que está el cohete, el valor absoluto, porque ya va a dar siempre mayor o igual que 0 el x cuadrado. Así que puedo poner así nomás. Pero esta parte es cuenta, es simplificación. La composición es esta parte nomás. Hasta ahí. Y aplicar en cascada una función primero y otra función después. Y la fórmula que sea, la aplico, ¿no? Después la parte de simplificación no es la importante, digamos. Lo importante es entender cómo... A mí me parece que el paso difícil es acá. Es cuando te dicen G de algo que no es un X solo, sino G de algo raro. Y bueno, sí, es algo raro menos 1 al cuadrado. El valor absoluto. O sea, acá me parece que es el paso difícil. Que sería acá también el paso difícil. Digo, como no dice solo X ahí, dicen, ¡ah, no sé qué hacer! Y bueno, está. Así como si todo esto fuera el X. Es eso nomás. Bien. Más preguntas, cosas. ¿Quieren mirar el práctico? ¿Quieren... Lo que quieran mirar? Estamos para eso. No, yo quería hacer el ejercicio 3 del 4. 3 del 4. 3 del 4, 3 del 4, 3 del 4. Está. Bueno. Manda que lo recorto. Está. Profe, para hacer eso, ¿puede enseñar cómo hacer eso en GeoGebra? O sea, eso serían funciones por, ¿cómo se dice? Por partes, sí, no me acuerdo. Pedazos. Sí, por parte. Por pedazos, sí. Porque lo habían explicado, pero yo intenté y se me olvidó ahí.
Y haces con el if. Seguro con el sí. Que se pone sí en realidad, porque está en español. ¿Pero es el de condición entonces? ¿O en ese caso? ¿Para qué borro esto? Le pones, yo qué sé, no sé qué de x es igual a, le voy a poner, sí, x, ¿cómo era? Estoy compartiendo el GeoGebra, ¿no? Si x es menor que 1, Sí, sí. x cuadrado. Si x es menor que 1, coma, x cuadrado. Coma. Y si no, 1 dividido x. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia en realidad es que está, vos tenés la x cuadrada, la conocés de memoria, ¿no? Déjame borrar esto. La x cuadrada la conocés de memoria. De la parábola. Está. Pero la parábola solamente vale para cuando x es menor que 1. O sea, la parábola la vas a dibujar hasta ahí, este pedazo de la parábola. Digamos, en uno mismo no. O sea, lo que dibujarías sería de la parábola solamente el pedazo correspondiente de 1 para allá. Este pedazo nomás. Y eso hay que pegarle la gráfica de 1 sobre x, que también la conoces de memoria. Para que borro esto. Y la gráfico pegada. Ya, meto no sé qué. Bueno, no sé qué mierda de x igual a 1 sobre x. Es esa. 1 sobre x es esa azul, que ya la sabes. Y bueno, entonces la que a vos te interesa, es esa 1 sobre x, que en realidad es todo esto y todo esto, te interesa solamente de 1 para acá. Porque es lo que dice, bueno, acá debería decir x mayor o igual que 1, que es lo que dice el ejercicio. Entonces, en definitiva, te queda esos dos pedazos, solamente esos dos pedazos, digamos. Un pedazo de uno con un pedazo de otro. ¿Está aclarado el misterio? ¿Entendés? Sí. Bueno, una vez que está graficada, lo que te piden es dónde crece, dónde decrece, máximo y mínimo y todo eso. Y no sé si te piden raíces. Profe, acá tipo va incluido todos los reales, ¿no? ¿El Porque dominio? no dice tipo, dice reales para los reales nomás FX. Sí, F va de R en R, en ese caso. Ahí tipo para indicar que decrece, lo que pasa es que, viste que esta del 0 a la izquierda sigue creciendo para siempre. O sea, como que no para nunca. Entonces, ¿qué ponemos ahí? Más infinito, coma 0. 0 con más infinito, ¿o cómo? O sea, eso a mí me complican las notaciones de los intervalos, cuando son más infinitos. Vos lo decís como vos estás diciendo que como que va creciendo, porque vos te estás moviéndote para allá y ves que el punto va subiendo. A eso te referís, que va creciendo. No, pero ahí decrece. Claro, decrece eso, porque tenés para allá, tenés que moverte. Claro, sí, ahí decrece. Tipo, ponemos que fx decrece en el intervalo, y sé tipo cómo poner, si pongo más infinito, coma 0, o si elijo tipo cualquier punto. Claro, la pregunta es, acá no está toda la gráfica, ¿no? Porque, por ejemplo, solamente vemos, acá estamos viendo hasta f de, ponerle más o menos este número, f de este lo vemos, pero... Claro, porque cuando yo te hice el intervalo definido, tipo el 1 y el 2, vos te basás en los intervalos ya en base a los que te pide, pero cuando es real es de Y bueno, los lo puedes reales. pensar como que es el menos infinito más infinito, el R. Ahí va.
es un intervalo también, si querés. Capaz que eso te ayuda a pensar mejor. Entonces sería decreciente, todo hasta acá, ¿no? Todo acá, todo esto, en toda esta parte es decreciente. Aunque no la vea la gráfica, Sería menos infinito, coma 0. ahí va, desde menos infinito hasta 0, sí. Y el 0 lo incluís. Así que sí, es eso. Porque si no, ¿qué le ibas a poner ahí? Menos 10. Claro, yo no sabía en realidad, porque tipo no sabía si poner menos infinito o elegir cualquier número, como. Después te quedaría que crece de 0 a 1 y que decrece de 1 a menos infinito de nuevo. Sí, eso es el mismo. Sí. De 1 a más infinito, digo. El otro es de 0 a 1. Voy a poner así nomás, crece. Y después decrece de vuelta desde 1 hasta más infinito. Así sería como se escribe. Pero vos te dabas cuenta de dónde crece y decrece, pero no sabías cómo escribirlo, digamos. Claro, o sea, me entregaron las notaciones esas así de intervalos. Claro, viste, vos decías, acá no sabías qué ponerle, pero acá sabías si ponerle más infinito. Claro. Lo que pasa que vos la gráfica nunca la vas a ver toda, la vas a ver hasta cierto punto. Mirá, yo puedo empezar a hacer suma acá, como para tratar de ver más, y no lo voy a lograr, siempre me va a faltar algo, ¿no? ¿Entendés lo que digo? Hay que imaginarse, le hago zoom. Sí, yo tenía entendido que nunca se terminaban estas funciones. Claro, que vemos una parte de la gráfica nomás. Pero idealmente la gráfica es una línea infinita, digamos. A menos que justo sea un intervalo que no sea todo R, digamos. ¿No? O sea, la función sigue para allá. Y para allá también. Y un máximo relativo sería 1,1 y el mínimo absoluto sería 0. Ahí va, pará. El máximo no es 1,1. 1,1 es este punto. El máximo es este 1, que es el valor que toma la función. Este es el máximo. Y esto es donde se da. Justo ahí los dos números son 1. Pero pensemos en el mínimo. El mínimo también tiene 0 y 0. Justo quedó una gráfica. Vamos a cambiar la gráfica, dale. Vamos a correrla un poco para que no queden los mismos números. Así entendemos cómo. La corro un poco la gráfica. La corro para la derecha. No era ahí. Bueno, FGH de 1, se llama FGH de. ¿Qué hace? FGH de x menos 1. ¿Qué hizo? Dejó un montón de cosas escritas ahí. A ver ahí. Hace lo que quiere, te digo. FGH de x menos 1. Ahí la corrí por la izquierda. Hablemos de esta, de la que está de esta, ¿está? Está, vos ahí. ¿El máximo cuál es? Vos dijiste que acá vos hubieras dicho que el máximo es 2,1, ¿no? Claro, yo, o sea, hubiera puesto las coordenadas del punto. Claro, no es la coordenada de punto. El máximo es un número. El número es, el máximo es 1. Es la altura. O sea, es en el eje de la y nomás se pone. Es un valor de la función. Y 2 es donde se presenta o donde se da el máximo. ¿Tá? O sea, en este caso yo diría, f tiene máximo relativo. Este sería, claro, relativo. Relativo 1 en el punto 2.
Si le pones x igual 2. O se presenta en 2. Hay gente que se confunde y te dice que este es el máximo. No, no. O puedo poner tipo máximo f de 2 es igual 1. Sí, sería máximo relativo. ¿No? Si a vos te preguntan el máximo, te está preguntando un número. Le vas a poner Claro. 1. ¿En qué punto se presenta? O sea, ¿en qué punto presenta máximo relativo esta función? En 2. ¿Cuál es el máximo relativo de esta función? 1. 1. Es eso. Y el mínimo también sería 1. El mínimo sería. Ahí va. ¿Cuál sería el mínimo? Que se da ahí. Ese punto tiene coordenadas 1, 0, ¿no? Ah. ¿Cuál es el mínimo de la función? 1. No. 0. 0. Ah, claro, en el eje de la y. El valor. Sí, sí. ¿Y en qué x se alcanza ese valor 0? ¿En dónde es que se presenta el mínimo ese? En 1. En 1, eso. ¿No? O sea, ¿entendés todo? Nada más que cómo llamarle nomás. ¿No? Máximo y mínimo es un valor de la función, es un f de alguien. Y el alguien es en donde el máximo o el mínimo se da, se presenta. No es el máximo y el mínimo el alguien. ¿No? Y el recorrido de esto sería tipo 0 más infinito. Ahí va, ¿cómo sería el recorrido? A ver, vamos a borrar todo esto. El recorrido sería la imagen. La imagen, sí, la imagen de esta f. Vamos a poner. La imagen va de 0 a infinitos, a más infinitos. Pero ¿el 0 va incluido o no incluido? No incluido. No incluido, ¿sí? No, el 0 está incluido. Está incluido, sí, está incluido. Pero... Mínimo. Está incluido porque acá se toma valor 0. Si fuera por Claro, esta sí, parte sí. de la gráfica, de acá para allá no. Claro, sí me equivoqué, sí. Pero por este sí va, el 0 sí va. O sea, Sí, sería. o sea, ¿habría mínimo relativo y máximo relativo? No. A ver, vamos a ver. En la imagen sería todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y el 0 también. A ver, este es un máximo. Ahí, bueno, ese no, yo marco el punto, el máximo es el 1. Ahí se da un máximo relativo, digamos. Y este acá El mínimo. Absoluto. es absoluto. ¿Y es relativo? No. No. Y también. Si es, Sí, relativo, bueno, si sí. es absoluto, es relativo. Claro. Ah, claro, pero para el relativo nosotros lo decíamos en el entorno. Claro, pero si ahí es Claro, el mínimo de toda la función, también es mínimo de un entorno. O sea, si vos tomás la parte del Claro, 1 porque va a del ser lo 1 mismo. hacia el más infinito, no sería el mínimo otro punto. Si vos tomaras en vez de toda la función, ahora, a ver cómo fue que dijiste, para en vez de tomar Del 1, no, del perdón, uno- del 2, del 2. del 2. Del Claro, porque 2 si es al absoluto, más infinito. eso también es relativo. ¿Se entiende? Tipo ponerle En toda toda esta la parte función. acá. De acá para la izquierda nada. Sí. Por esto no existe acá. Esto acá no Y existe. corta, por ejemplo, en el 4. No, ¿cómo cortar el 4? Decís? No, bueno, está para el más infinito, pero está dando un ejemplo nomás. Ahí, ¿cuál sería el mínimo? ¿No tendría mínimo relativo? Ahí va, si fuera solamente Bueno. esta parte de acá, Sí. ¿cuál sería el mínimo? 4. ¿Qué 4? Depende qué Yo pensé que lo intervalo iba a cortar tomes. en 4. No Claro, entiendo. Sí, si lo iba a la, cortar en cortas, pero 4. pará. si la cortas si tomás el intervalo 2, 4, el mínimo sería Claro, 4. por intervalo decía yo. Por Si terminás ahí, Sí, esto sería el tampoco 4. va. Claro. Está. Ahí una pavada, el 4. Y pero si no. Ahí, si ¿cuál solo sería el para más mínimo? ¿Cuál sería el mínimo? Acuérdense que la fórmula es 1 sobre i. La imagen de 4 en i. Ahí va, un cuarto. Es 1 sobre x la formulita de esto. El mínimo es un cuarto y se da en. Bueno, a ver. Y si no fuera hasta 4, si siguiera de largo. Si sigue de largo no tiene mínimo. O sea, de acá. Porque la función nunca termina. Ahí va. No hay una Claro, no altura, estaría definido como tal. no hay una altura mínima porque siempre hay una altura menor que cualquier altura dada.
Dame cualquier altura, yo qué sé, esta. Y hay una altura menor. Eso que yo hice de acá hasta acá se puede hacer en cualquier parte del gráfico para allá. Aunque no veamos todo el gráfico. Si querés, podemos ver un pedazo más grande del gráfico, pero nunca lo vamos a ver todo. ¿No? Entonces me tendría mínimo ahí. Está. Bueno, buenísimo. ¿Qué más? Después dice si es sobreyectiva o inyectiva, y esta sería sobreyectiva. A ver, si no te dicen nada del dominio del codominio, ¿te lo dicen el dominio del codominio? Te lo dicen, ¿no? Sí, te lo dicen. Son Bien, todos Todos los los reales. Profe, una pregunta. Sí. La sobreyectiva se veía cuando el codominio es igual a la imagen, puede ser, Eso, o la eso. preimagen. A la imagen. La preimagen no manejamos nosotros. Data. Utilizamos ese concepto. ¿Ah? Era la imagen de F acá. Lo habíamos dicho que era el cero más infinito, ¿no? Era toda la semirrecta esta. Hasta acá. Y falta ver también la biyectiva todavía, ¿no? Puede Sí, ser. Sí. Está. Todo eso era una imagen. ¿Y es sobreyectiva? No, Y no, porque no dio igual a este R. claro, faltan menos. Porque faltan todos los negativos. Claro, inyectiva tampoco puede ser porque, por ejemplo, 0,5 y 1,5 tienen la misma imagen. Claro. Ahí va. Inyectivas es, por ejemplo, vos decís 0,5. Bueno, 0,5 y 1,5 tienen la misma imagen. Ahí va, sí, está bien. No es inyectiva. Ahí va, y acá hay otro valor también que... Por acá habría otro que también la imagen es... También da lo mismo que f de este y f de este, que no sé cuál es. Los tres darían eso. Pero con encontrar dos ya alcanzaba, ¿no? No se cumple que si son distintos los x, los f de x son distintos también. Acá encontré x distintos que tienen, por ejemplo, estos dos, que tienen la misma imagen, el mismo valor. La f vale lo mismo en ambos. Bien, está. Y lo de biyectiva no preguntaba, ¿no? Acá. ¿Pero es biyectiva o no? No. ¿Y cómo se sabe eso? Ahí va. Biyectiva no era que tenía que ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Ahí va, eso mismo. Y como no es ninguna, no puede ser nunca. Ahí va. Esa es la respuesta a cómo se hace eso. Hay que saber qué es biyectiva. Ahí va. Es eso. Está buenísimo. Bien. Che, profe, ¿ya terminamos? Como quieran. Tiempo hay. No, pues yo te iba a preguntar por un ejercicio del último, del 10, sobre la inversa. Perfecto. No hay problema. ¿Dónde está eso? Estamos, no tengo que cambiar de... Acá mismo. Ahí va, el 10. El 2. No sé si tenés los resultados ahí, no los tenés, ¿no? Para que me diga al toque nomás. No, pero vamos a hablar cómo lo hiciste vos. Vamos a copiar esto. Acá. Porque creo que me quedé... Ahora a ver, me fijo bien. La pregunta es cómo hiciste, ¿no? Solo con el resultado. Lo puedo hacer ahora un ratito y vemos a ver si coincide. Banca que comparto. Pongo una página nueva. Pego acá, ahí tenés. Ahí va, esa es la función.
Sí, yo le hice todo el estudio analítico, ¿viste? O sea, le estudié todo, después la grafiqué, aunque, y ahí antes para, o sea, determinar el dominio y el rango bien. Ajá. Yo como dominio digo como, sí, como dominio de F y codominio, tomé los reales. Vamos a poner dominio de la función f. ¿A vos te dio R? Claro, porque, o sea, el dominio en sí, no, o sea, el dominio de la función son todos los reales menos 3 medios. Ah, ahora sí. Sería todo esto menos el número Sí. menos 3 medios. O podríamos escribirlo así también, como dos intervalos, ¿no? Desde menos infinito hasta 3 medios, hasta menos 3 medios. Unión desde menos 3 medios hasta más infinito. Sería lo mismo. Bien. Ah. ¿Y después? Claro, porque tendríamos que hablar del el codominio, o sea, de la función, porque, o sea, hay que determinar si es inyectiva y sobreyectiva, porque si no es ninguna de esas, si no es biyectiva, entonces se suponía que no puede tener una inversa. Claro, ahí en el ejercicio decía ajustar el dominio y el codominio para que sea biyectiva, ¿no? Eso mismo, por eso. Sí, sí. No, el dominio más amplio donde tiene sentido es este que calculamos. Yo como codominio puse los reales. Sí, en principio puedes poner, como codominio puedes poner los reales. Y la imagen también. Sí, y en la imagen también puse los reales. Claro, pero vos la graficaste esta función, pues la imagen no es los reales. Sí. Porque me queda tipo como la que hicimos hoy, me queda una, tipo, hipérbola. Tiene dos, o sea, se cortan dos rectas, una en X igual A, y una en Y, por ejemplo, Y igual A. ¿Cómo? Y queda como la que hicimos hoy con eso, lo de los puntos que hicimos. Vamos. Esta, si vos la graficás, esa parte vamos a omitirla, pero pues ya estuvimos practicando, así podemos ir. Sí, porque yo le estudié todo, o sea. Esta es una función racional de grado 1. Yo la estudié en va. cuarto liceo, me acuerdo. Sí, no sé si o sea, sí. Vamos a dejar aparte el asunto de cómo es que se grafica, pero básicamente tenés, vamos a poner una línea auxiliar ahí en donde vos dijiste, en menos 3 medios. ¡Oh! Hay una línea auxiliar en 2. Voy a marcar ahí. No estoy intentando explicar por qué es así la gráfica. Esta es altura 2 y este es el menos 3 medios, ¿sí? Ahí la gráfica es así. Lo hago en otro color. Así. Y acá así. Horrible este sonido de la gráfica. Me quedó diferente a mí. Bueno. O sea, y lo comprobé con GeoGebra también. Me quedó desde ese de menos 3 medio hasta 2. Aquí sería la gráfica. 4x menos 1, 4 menos 1, 2, 3. ¿Querés ver la de GeoGebra? Es eso sí, profe, yo puse en GeoGebra también eso que estaba usted dibujando ahí, digo. Da esto, ¿no? Ajá, sí. A mí me queda diferente. Y bueno, ¿tenés algún error en alguna parte? O capaz fue esta la que no vi, la que no hice en GeoGebra. La pregunta es, ¿cuál es la imagen de esta función? Asumamos que la gráfica es esta. Sí. No estoy entrando en por qué la gráfica es así. Acá se va acercando acá, bueno, acá se va acercando a este, acá se va acercando acá, acá se va acercando acá. Ahí, ¿cuál es la imagen de la función?
Este, claro, porque tendría Menos lo... infinito y más infinito. ¿Todo R? ¿De menos infinito más infinito dijeron? Sí, los reales. ¿Sí? ¿Seguro? No, menos el 2. Menos el 2. Ah, ahí va. Eso me faltó entonces. Este valor del eje I, ese I, no es f de nadie. Esa recta horizontal no corta el gráfico en ningún punto. Ah, claro. Es como el 2, o sea, digo, es como el menos 3 medio. Claro, podrías ponerlo del menos infinito hasta el 2. Unión del 2 al más infinito, si querés. Ahí queda más claro que queda partido en dos pedazos. Bueno, está. Y así que esa es la imagen. Así que si va a tener que ser biyectiva, digamos, no le puedo poner como codominio todo R, porque ya de pique la imagen es solamente este pedacito de R. Pero ¿es inyectiva esta función? Sí, sería inyectiva. Agarro X diferentes. ¿Me da diferente el f de X? Yo no veo ninguno que quede igual. Sí, pero yo tampoco. Ah, es inyectiva, sí. Está, lo tuve directamente mal, porque, o sea... Y es sobreyectiva también. Gráfico, Pero sobreyectiva, si le pongo como codominio, ¿qué cosa? o sea, el rango de la función. Digo, la Esto imagen. como codominio. Sí, la imagen. Digamos, f, si la considero de R, menos el menos 3 medios. Y como codominio le pongo, si le pongo R como codominio, no es sobreyectiva. No, porque falta el 2. Claro, y justamente el ejercicio te dice acomodar el dominio, el codominio, bueno, acá acomodando el codominio nomás, ya alcanza, porque ahí, ahora sí quedó sobreyectivo. Sí, ahora sí. Y inyectiva dijimos que es. Así que ahí está acomodado el dominio, no hubo que acomodarlo, solamente acomodamos el codominio. ¿Tá? Pero ahora viene la parte de. Entonces, ahí la F es biyectiva. Vamos a escribir eso. F es biyectiva. Es inyectiva porque ya era inyectiva y la acomodamos el codominio para que sea sobreyectiva. La pregunta es cuánto vale la función inversa. Esa es la parte que me parece que es. Yo la hice, o sea, esto era lo más importante y no lo tuve mal, porque sí, ya encontré el error, porque yo lo hice por límite y tomé de signo, o sea, el último, o sea, el límite de la función, o sea, del final, no el límite de ese, por ejemplo, era 2x más 3. Sí. ¿Pero por qué es el límite? Yo tomé el de 4x, porque se me hace más fácil que, o sea... Es que no es necesario tomar límites. O sea, ¿cómo es la función inversa? Vamos a poner un nombre así. No, pero yo digo para graficar. Ah, para graficar. Sí, por eso no me quedó igual. Estuve mal ahí en cosas. Pero la fórmula, ¿cómo se para sacar la fórmula? Vamos a poner un nombre. Vamos a llamarle, en vez de llamarle f a la menos 1, que queda muy grande. Sí, yo lo hice o sea, f a la menos 1, f de f a la menos 1 de x. Sí. Vamos a ponerle, así, sea g, la función inversa. Ahora vamos a la fórmula. De f. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el dominio y el codominio de g? O sea, el dominio va a ser, o sea, sería el codominio del anterior. Ahí va. Es una función que... O sea, es la función, digamos, va en el sentido opuesto, así, para atrás. Sí.
Entonces, esto pongo como codominio y como dominio y como codominio pongo este. Sí, Eso primero. Ahora sí vamos al tema de tratar de sacar qué fórmula tiene. Primero esta parte, que está, no es difícil, pero bueno. Y ahora sí, ¿cómo haces para sacar cuánto vale G de alguien? ¿Para qué me quedó afuera de... Vamos a traer la función para acá abajo. Yo la hice después, aparte. Claro, esa parte es la que yo... Sí, pues, o sea, yo no lo hice de la forma en que usted nos enseñó el otro día. Yo lo hice de otra. Bueno, a ver. O sea, F, o sea, la inversa de F. Porque, o sea, yo en realidad lo que hago es sustituir, por ejemplo, o sea, en X pongo F, pongo la inversa. Escribís así, F de, le llamo G, para no poner F a la menos 1. Ahí va. Igual a 4 F a la menos... estamos diciendo que le ponemos G. Sí. Menos 1. Claro, porque igual esta forma es media mecánica. Ahí mi profesora me lo enseñó el año pasado. Bien. Lo vimos en unos días nomás. Y ahí... Si F de X vale esto, F de G de X vale esto, está bien. Y ahí, ¿qué Sí. hace? Se igualaba a X, me acuerdo, se igualaba a X, o sea... Sí, ¿por qué se igualaba a X? Vos decís que lo igualo a X. Porque... Sí. Claro, esto era de lo que vimos la otra vez, ¿cómo es esto? Porque... ¿Cómo? Porque claro, porque sería... a ver. El método está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que interesa saber por qué funciona el método, porque va a estar lleno de millones de métodos. No van a haber 7 métodos, van a haber 200 métodos. Entonces, lo que importa es que vos te impletes el método en el momento, tener noción de que hay un método. Entonces, si no te acordás exactamente del método, lo Sí, puedes por eso, o sea, deducir. es medio mecánico, digamos. Sí, O es sea, no mecánico, es está bien. Pero me parece que lo más sano acá es, esta forma funciona, está bien. Lo más sano acá es que es la función inversa. Nosotros decimos, o sea, cuando G de alguien va a dar algo, G de un número Y da el número X. Cuando F de X era igual a F de X. Exacto. Eso quería decir. Claro, pues acá está, digamos, la Eso esencia mismo. de lo que es la función inversa, es la que deshace lo que hace F. Si F manda X en Y, entonces Ahí va F eso. manda Y en X. Y con eso sale, porque entonces, vos querés saber quién es este X, si me dicen quién es Y. Si me dicen quién es Y, saber quién es el X. Este lo sé. ¿Y este quién es? Y lo deducís de acá. Es lo que quiero hallar. Claro, porque lo deducís de acá. Y igual a F de X. Y F de X es esto. Ahí va. Eso. Menos 1 sobre 2X más 3. Reitero la pregunta. La pregunta es, ¿quién es X? Sabiendo Y. ¿No? Y lo sé. ¿Quién es X? Conclusión, hay que despejar X. Y eso es lo que hay que hacer acá. ¿Ah? Es lo mismo que tenés vos acá, pero en vez del símbolo Y tenés el símbolo G de X. Sí. Ahí va, eso En quería... vez del símbolo X tenés, bueno, no importa. Tenés otra variable ahí, no importa. Bueno, entonces, y acá empieza... Claro, es como, o sea, es como hay que ir despejar X. reemplazando, ¿no? Ir reemplazando X e Y. Hay que despejar X acá. Que me quede X igual a algo. ¿Qué puedo hacer? O sea, pasar el 2X más 3. Ahí va. Para el otro, multiplicando ahí. Vamos a hacerlo. O sea, a partir de esto, hay que despejar
X. Y eso es lo que estamos haciendo para abajo. Dale, ya vamos por ahí. ¿Cómo seguimos ahí? Ahí puedo hacerlo, ¿cómo es esto? Lo de la... Distributiva. Sí. Bancame un poquitito. Ahí va, ¿qué me queda? A ver, 12. Pero, che. 2x por y más 3y igual a 4x menos 1. Bien. Y ahí puedo pasar o sea, 2xy menos 4x pasa para el otro lado. Entonces, sí puedo pasar, por ejemplo, para la izquierda, bueno, es lo mismo, 4x. Sí. Y lo paso para la derecha. Me va a quedar 3y menos 1. O sea, pasó para allá. Saco. Y pasó para allá. Claro, pero quedaría menos 3y, ¿no? Menos 3y, sí. Vamos a escribirlo de vuelta, entonces. Estaba el menos 1 y pasó el menos 3y. Pasó ahí va. Pasó por allá. ¿Y ahora? Y ahí puedo sacar de factor común 2x. Bueno, 2x por y menos 2. Y ahí te va a quedar 2x igual a, o sea, pasás dividiendo el y menos 2. Ahí va, ya puedes pasar dividiendo junto con este. Sí. Así ya te quedas. Sí, claro, porque, o sea, yo lo iba a pasar después. Claro, puedes hacer de 1. Menos 1. Sí. Sí. Dividido y paso todo esto junto para allá. Sí. 2 y menos 2. Ah, ahí va, perfecto. Y ahí quedó despejado el x. Sí. Perfecto. Entonces ahora volvemos al original. Y entonces me queda g de i vale ese x que despejé. G de i. Y me queda esa fórmula que me quedó acá abajo. Menos 1 menos 3i sobre 2 y menos 2. Ahí va. Creo que me había quedado diferente, creo. Algo habría hecho mal. Los despejes que hay que hacer son los mismos que los que te quedan con tu fórmula, ¿viste? Sí. Son los mismos estos. Pero por lo menos entendí eso de dónde salía pues, lo de la X. Eso. Ahí va, bien. Me quedó más claro. Está. Muchas gracias. Dale, vamos arriba. Chao, nos estamos hablando. Dale, vamos arriba. Abrazo, gente. Nos vemos.